Mi mejor amiga exigió el 50% de la venta de mi empresa de 12 millones por ser mi apoyo emocional. Así que le ofrecí exactamente lo que ella me dio. Nada. Hailey y yo éramos mejores amigas desde la secundaria. Hacíamos todo juntas, sobrevivimos al drama del colegio. Elegimos la misma universidad, incluso vivimos juntas durante el tercer año. Después de la graduación, ella consiguió un trabajo de marketing en una gran firma, ganando buen dinero, mientras yo trabajaba de mesera y desarrollaba mi idea de negocio por la noche. Estaba creando una aplicación que conectaba a agricultores locales con restaurantes, eliminando a los distribuidores y ahorrando dinero a ambas partes. Hailey me escuchaba hablar de ello mientras tomábamos vino, asintiendo con la cabeza y mirando su teléfono. Decía que sonaba genial. Luego cambiaba el tema a su drama laboral o al chico con el que estaba saliendo. Pasé 2 años construyendo esto, aprendiendo a codificar con videos, llamando a granjas a las 5 de la mañana antes de mi turno de almuerzo, rogando a los restaurantes que probaran la versión beta. Vivía de ramen y huevos, usaba los mismos 3 conjuntos de ropa, me saltaba toda la diversión para ahorrar dinero para los costos del servidor. Hailey se quejaba de que ahora era aburrida y nunca quería salir. Me invitaba a brunches caros, y luego se ofendía cuando pedía agua y el aperitivo más barato. Cuando finalmente lancé la aplicación, tenía 12 granjas y 8 restaurantes registrados. Poco, pero estaba funcionando. La aplicación comenzó a recibir atención de bloggers de comida locales. Un inversor de tecnología me contactó después de que su esposa viera un artículo. En 6 meses, tuve financiación y pude dejar de trabajar de mesera. Hailey me organizó una cena de felicitación en su casa. Hizo un gran brindis sobre lo orgullosa que estaba. Publicó fotos por todas partes llamándome su mejor amiga CEO. El negocio explotó después de eso. 200 granjas en 3 estados, grandes cadenas de restaurantes firmando contratos, artículos en revistas del sector. Contraté un equipo, conseguí espacio de oficina. Comencé a pagarme un salario real. Hailey pasaba por la oficina durante sus descansos para almorzar, diciéndole a todos que ella había estado allí desde el principio, que me había apoyado en todo. Comenzó a llamarse a sí misma mi asesora no oficial en redes sociales. Luego vino la oferta de adquisición. Una importante empresa de tecnología quería comprar la plataforma por 12 millones. No era dinero que cambiaría vidas después de los pagos a inversores e impuestos, pero suficiente para establecerme bien y financiar mi próxima aventura. Le conté a Hailey en la cena, emocionada de compartir la noticia con mi amiga más antigua. Ella me felicitó. Bebimos champán. Todo parecía normal. 2 días después, Hailey apareció en mi oficina con un hombre de traje. Lo presentó como su abogado y dijo que necesitaban discutir su participación accionaria antes de que se concretara la venta. Me reí pensando que era una broma extraña. No lo era. Hailey se sentó frente a mi escritorio y explicó que ella había sido mi sistema de apoyo emocional durante la fase de construcción, mi caja de resonancia, mi consultora no oficial. Había sacrificado noches de fiesta para escuchar mis problemas. Me había dado consejos sobre los colores del logo. Incluso me ayudó a elegir el nombre de la empresa durante una conversación de borrachas que apenas recordaba. Su abogado tenía documentación que mostraba que merecía el 50% basándose en sus contribuciones como asesora fundadora. Le pregunté si hablaba en serio. Dijo que las mejores amigas que construyen algo juntas deben compartir el éxito. Le recordé que ella tenía un trabajo a tiempo completo todo el tiempo mientras yo trabajaba 80 horas a la semana. Ella dijo que el trabajo emocional seguía siendo trabajo. Le pregunté qué trabajo específico había hecho para la empresa. Dijo que me escuchó desahogarme. Me animó cuando quise renunciar y estuvo presente durante mi camino. Su abogado realmente asintió como si esto fuera legítimo. Les dije a ambos que se fueran. Hailey comenzó a llorar, diciendo que estaba eligiendo el dinero sobre la amistad, que ella había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Publicó por todas partes que la había traicionado después de todo lo que había sacrificado para apoyar mi sueño. Amigos en común comenzaron a enviarme mensajes, preguntando por qué estaba siendo tan fría con Hailey. Algunos dijeron que ella tenía razón en que el apoyo emocional es valioso. Su madre llamó a mi madre, diciendo que le había roto el corazón a su hija. Fue entonces cuando decidí darle a Hailey exactamente lo que se había ganado. Recuperé todos los intercambios de mensajes de texto que habíamos tenido durante esos 2 años. Cientos de mensajes donde yo compartía actualizaciones sobre el negocio y ella respondía con OK o genial, antes de enviar 20 mensajes sobre su vida amorosa. Encontré los correos electrónicos donde le había rogado que revisara mi plan de negocios y ella nunca había abierto los archivos adjuntos. Las notas de voz donde le pedí feedback y ella decía que estaba demasiado cansada por el trabajo real para pensar en mi hobby. Lo recopilé todo en un documento que mostraba su contribución real, que era 0. Luego calculé el valor justo de mercado del apoyo emocional. Resulta que los terapeutas cobran alrededor de $200 por hora. Hailey quizás me escuchó hablar sobre el negocio durante 40 horas en total durante 2 años. Siendo generosa.
$8,000 de apoyo emocional si lo llamamos servicios profesionales. Hice que mi abogada redactara una oferta. $8,000 por sus contribuciones como consultora de apoyo emocional, supeditado a que firmara la renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la empresa. Se lo envié a su abogado con mi documentación de su participación real, que era nula. Su abogado me devolvió la llamada y lo que dijo me hizo reír. De hecho, se rió y dijo que su cliente aceptaría los $8,000 más 2 millones adicionales, como acuerdo de buena fe para evitar litigios. Le dije que siguiera adelante y presentara la demanda que quisiera, porque yo tenía pruebas para rato. Se quedó en silencio por un segundo, probablemente sin esperar que cumpliera mi amenaza. Luego dijo que se pondría en contacto y colgó. Me senté en mi escritorio mirando mi teléfono. Las manos temblaban más por la rabia que por el miedo. 2 millones, además de $8,000 por no hacer literalmente nada. El descaro me puso la piel caliente. Mi abogada llamó esa noche sonando casi emocionada. Explicó que la posición legal de Hailey era tan débil que cualquier juez con medio cerebro la desestimaría de inmediato. Dijo que deberíamos dejar que presentaran la demanda para poder contrademandar por honorarios legales y acoso. La forma en que lo dijo me hizo pensar que en realidad quería esta pelea, como si estuviera cansada de ver a la gente salirse con la suya, con intentos de extorsión disfrazados de amistad. Le pregunté si esto arruinaría la adquisición y ella prometió que no lo haría. Dijo que las demandas frívolas ocurren todo el tiempo en acuerdos comerciales y que la empresa adquirente lo entendería. Quería creerle, pero mi estómago seguía sintiéndose contraído. Pasé los siguientes 2 días revisando 6 años de amistad con otros ojos, viendo todos los momentos en los que Hailey hacía que todo girara en torno a ella. Cada celebración mía se convertía en su oportunidad para la foto. La fiesta de lanzamiento de mi aplicación se convirtió en su oportunidad de establecer contactos y repartir tarjetas de presentación. Mi primera reunión con un inversor, sobre la que estaba nerviosa, obtuvo 3 mensajes de texto de apoyo de ella, seguidos de 40 mensajes sobre un chico que no le devolvía el mensaje. Cada una de mis luchas se convirtió en ruido de fondo para su drama de citas o quejas laborales. Encontré viejas entradas de diario donde había escrito sobre sentirme sola a pesar de tener una mejor amiga, sin entender por qué me sentía así. Ahora entendía. Ella nunca estuvo realmente allí. Los mensajes de texto de amigos en común empeoraron. Personas con las que apenas hablaba de repente me enviaban mensajes exigiéndome que simplemente le diera algo para mantener la paz. Dijeron que no valía la pena perder una amistad por dinero, que estaba siendo terca y fría. Empecé a tomar capturas de pantalla de cada mensaje donde ponían los sentimientos de Hailey por encima del hecho de que ella estaba literalmente tratando de robarme millones. Una chica que conocía de la universidad escribió un largo texto sobre cómo el éxito cambia a las personas. Y quizás debería recordar de dónde venía. Quería responder que yo venía de trabajar de mesera y comer ramen, no del sofá de Hailey. Pero no lo hice. Simplemente tomé la captura de pantalla y la agregué a mi creciente colección de personas que mostraban su verdadero rostro. Mi inversor de tecnología llamó, sonando preocupado por el cronograma de adquisición y si esta amenaza legal arruinaría la venta. Le dije que mi abogada dijo que era frívola y que no afectaría nada, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Sin embargo, podía escuchar la preocupación en su voz, ese tono cuidadoso que usa la gente cuando intenta no hacer que entres en pánico. Pero definitivamente están preocupados. Me preguntó si necesitaba algo y le dije, no, solo quiero superar esto y cerrar el trato. Después de colgar, me senté en mi oficina preguntándome si Hailey se daba cuenta de que no solo venía por mí. Potencialmente estaba perjudicando a mi equipo, a los inversores y a todos los que realmente ayudaron a construir esta empresa. Hailey publicó una larga historia en Instagram sobre amigos falsos que olvidan de dónde vienen y personas que cambian cuando consiguen dinero. No me nombró, pero era obvio. Todo estaba escrito como si fuera una víctima de mi éxito, como si la hubiera traicionado al no entregarle la mitad de todo lo que construí. En una hora, docenas de personas que apenas nos conocían a ninguna de las dos estaban comentando su apoyo a ella. Emojis de corazón y comentarios sobre cómo se merecía algo mejor. Cómo los verdaderos amigos se mantienen unidos. Cómo el dinero revela la verdadera naturaleza de las personas. Vi los comentarios acumularse sintiéndome enferma, viendo lo fácil que era para ella manipular esta historia cuando la mayoría de la gente no sabía la verdad. Quería responder públicamente con muchas ganas. Quería publicar toda mi documentación, cada mensaje de texto ignorado y correo electrónico no abierto, cada vez que ella convertía mi negocio en ruido de fondo para su vida. Pero no lo hice. En su lugar, envié mi documentación completa a los 5 amigos en los que realmente confiaba, los que habían estado allí durante los años difíciles y conocían la historia real. Sus respuestas llegaron rápido, conmocionados y enojados en mi nombre. Una amiga dijo que siempre pensó que Hailey era egocéntrica, pero nunca se dio cuenta de lo mal que estaba. Otra dijo que se sentía estúpida por no haberlo visto antes. Leer sus mensajes me hizo sentir menos sola,
como si tal vez no estuviera loca por estar enojada por esto. Mi madre llamó molesta porque la madre de Hailey no dejaba de enviarle mensajes de texto sobre cómo le había roto el corazón a su hija por dinero. Tuve que explicarle la situación real a mi madre porque la versión de Hailey era aparentemente que construimos el negocio juntas como socias iguales. Mi madre seguía diciendo que no entendía cómo Hailey podía afirmar eso cuando tenía un trabajo a tiempo completo todo el tiempo. Le expliqué lo del abogado y la demanda del 50% y la contraoferta de acuerdo de 2 millones. Mi madre se quedó en silencio y luego dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme. Dijo que me había educado para ser justa, pero también para no ser un felpudo. Y regalar millones a alguien que no hizo nada no era justo para nadie. Mi abogada envió una respuesta formal al abogado de Hailey, exponiendo exactamente por qué su cliente no tenía ningún reclamo legal. Incluyó un desglose detallado de mi trabajo en solitario construyendo la empresa con fechas y documentación. Extractos bancarios que mostraban que pagué todos los gastos, registros del servidor que mostraban que hice toda la codificación, cadenas de correos electrónicos con restaurantes y granjas que solo tenían mi nombre, registros de calendario de mis semanas laborales de 80 horas. Agregó que estábamos preparadas para buscar todos los recursos disponibles si procedían con litigios frívolos, lo que sabía que significaba contrademandar por honorarios legales y acoso. Leer la respuesta me hizo sentir poderosa por primera vez desde que esto comenzó. Como si tuviera la prueba de la realidad, en lugar de solo la historia inventada de Hailey. 3 días después, el abogado de Hailey presentó una demanda de todos modos, alegando incumplimiento de contrato verbal, enriquecimiento injusto y quantum meruit. Mi abogada tenía razón en que era legalmente débil, pero ver a mi ex mejor amiga demandarme todavía se sintió como un golpe. La presentación llegó por correo electrónico, y me senté a leer estas palabras legales que básicamente decían que le había robado, que le debía millones, que nuestra amistad significaba que tenía que compartir todo lo que construí. Mis manos temblaban sosteniendo mi teléfono. Una parte de mí seguía pensando que esto no podía ser real, que Hailey entraría en razón y lo dejaría. Pero la demanda era real, y ella no se echaba atrás. El equipo legal de la empresa adquirente llamó a la mañana siguiente, y pasé 2 horas en una teleconferencia explicando toda la situación. Su consejero general seguía preguntando si había algún acuerdo escrito, algún correo electrónico donde prometía acciones, alguna documentación que pudiera dar peso a sus reclamos. Les mostré mi carpeta de pruebas que mostraba cientos de mensajes de texto, donde apenas respondía a las actualizaciones de negocios, correos electrónicos que nunca abrió, notas de voz donde dijo que estaba demasiado cansada para pensar en mi hobby. El abogado principal sonó aliviado al final y me dijo que los mantuviera al tanto, pero que esto parecía una demanda molesta que no afectaría la adquisición. Aún así, pude escuchar la preocupación debajo de sus palabras, y supe que estaban preocupados por las complicaciones que descarrilarían su acuerdo de 12 millones. Mi abogada llamó esa tarde para decirme que había presentado nuestra respuesta. Sonaba casi emocionada mientras explicaba que no solo estábamos negando los reclamos, sino que estábamos contraatacando con una contrademanda por honorarios legales, abuso de proceso e infligir intencionalmente angustia emocional. Dijo, fuimos a la nuclear porque la gente como Hailey necesita aprender que hay consecuencias por tratar de extorsionar a sus amigos exitosos. La contrademanda exponía cómo Hailey tenía un trabajo de marketing a tiempo completo durante todo el periodo en el que afirmó estar construyendo mi empresa, cómo nunca contribuyó con trabajo o experiencia comercial, y cómo ahora estaba tratando de extorsionar millones a través de amenazas legales sin fundamento. Leer la presentación me hizo sentir poderosa y asustada al mismo tiempo, como si estuviera cruzando una línea que no podía desandar. Pero Hailey había cruzado esa línea primero cuando apareció con su abogado, exigiendo la mitad de mi empresa. 3 semanas después, me senté en una sala de conferencias para mi deposición con el abogado de Hailey, haciéndome preguntas detalladas sobre cada conversación que habíamos tenido sobre el negocio. Quería saber sobre la noche en que supuestamente me ayudó a elegir el nombre de la empresa, sobre las veces que me dio consejos sobre marketing o estrategia, sobre su apoyo emocional durante los momentos difíciles. Respondí honestamente que la mayoría de las conversaciones sobre mi negocio me involucraban hablando mientras ella miraba su teléfono o cambiaba el tema a su vida amorosa. Cuando preguntó sobre consejos específicos que ella me había dado, expliqué que ocasionalmente había dicho que las cosas sonaban geniales, pero nunca ofreció una opinión comercial concreta. Vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que su cliente había mentido sobre su nivel de participación. Sus preguntas se hicieron más cortas y menos seguras a medida que avanzaba la deposición. Al final, simplemente estaba siguiendo los pasos, y me di cuenta de que sabía que estaba representando a alguien que intentaba robar a su amiga. Mi abogada me llamó la semana siguiente después de la deposición de Hailey, sonando satisfecha de una manera que me dijo que las cosas habían ido mal para la otra parte.
Dijo que Hailey no pudo nombrar una sola contribución específica más allá de estar allí y creer en mí cuando se le insistió con ejemplos concretos. Cuando se le preguntó qué producto de trabajo había creado para la empresa, Hailey aparentemente dijo que el trabajo emocional era producto de trabajo. Cuando se le preguntó cuántas horas había dedicado a tareas comerciales, no pudo dar un número. Cuando se le preguntó que describiera su papel en la empresa, dijo que era la consultora de apoyo emocional y caja de resonancia. Mi abogada dijo que la taquígrafa de la corte apenas ocultaba sus reacciones, y el propio abogado de Hailey parecía incómodo al final. Me dijo que teníamos todo lo que necesitábamos para que esto fuera desestimado, y probablemente ganar nuestra contrademanda por honorarios. Dos amigos en común se acercaron para disculparse después de que las presentaciones legales se hicieran semipúblicas a través del grupo de amigos. Admitieron que solo habían escuchado la versión de Hailey, donde ella lo hacía sonar como si hubieran construido el negocio juntas como socias, y yo la había excluido cuando llegó el dinero. Ver los documentos legales reales donde ella afirmaba ser una asesora fundadora, a pesar de tener un trabajo a tiempo completo diferente todo el tiempo, les hizo darse cuenta de cuánto había mentido. Una amiga dijo que se sintió estúpida por no cuestionar la historia de Hailey con más cuidado, ya que todos sabían que ella había estado trabajando en la firma de marketing durante esos años. La otra amiga dijo que estaba horrorizada de que Hailey realmente me demandara por algo tan obviamente falso, y se preguntó sobre qué más había mentido Hailey a lo largo de los años. Sus disculpas se sintieron bien, pero también me entristeció que se necesitaran documentos legales para que la gente me creyera por encima de su acto de víctima. El juez programó una audiencia preliminar 6 semanas después para abordar lo que la presentación llamó la naturaleza obviamente frívola de los reclamos. Mi abogada confiaba en que se desestimaría la mayor parte de inmediato, ya que Hailey no tenía pruebas de ningún acuerdo o contribución comercial real. Pero me advirtió que, incluso con un caso débil, el proceso todavía significaba meses de mi vida consumidos por esta batalla legal. Fechas judiciales y reuniones con abogados y el estrés constante sobre lo que Hailey podría reclamar a continuación. La adquisición estaba avanzando, pero tuve que revelar la demanda a la empresa adquirente y observar cómo sus abogados se ponían nerviosos por posibles complicaciones. Cada día se sentía como cargar un peso extra, sabiendo que mi ex mejor amiga estaba tratando activamente de robarme millones a través del sistema legal. Me sumergí en el trabajo para evitar pensar en la demanda, centrándome en la transición de la adquisición y asegurándome de que mi equipo estuviera atendido. Pasé largas horas documentando procesos y capacitando al personal de la empresa adquirente en los sistemas de la plataforma. Varios empleados me apartaron para decirme que estaban disgustados por lo que Hailey estaba haciendo, porque habían visto lo duro que trabajé para construir esta empresa. Un desarrollador dijo que me recordaba durmiendo en la oficina durante los primeros días, mientras Hailey publicaba historias de Instagram desde brunches elegantes. Otra empleada dijo que había conocido a Hailey un par de veces cuando pasaba por la oficina, y siempre pensó que era extraño cómo actuaba, como si fuera parte de la empresa, cuando claramente trabajaba en otro lugar. Su apoyo ayudó, pero no pudo borrar por completo el estrés de saber que alguien estaba tratando de destruir lo que había construido. La campaña de redes sociales de Hailey continuó con publicaciones vagas sobre traición y personas que mostraban su verdadero rostro cuando el dinero se interpone. Publicó citas sobre amigos falsos, lealtad y defenderse de las personas que te usan. Noté que había perdido algunos seguidores, pero había ganado otros a los que les encantaba el drama y dejaban comentarios de apoyo sin conocer la situación real. Todo se sentía como si estuviera interpretando a la víctima para una audiencia, elaborando una narrativa donde ella era la amiga agraviada en lugar de alguien que intentaba robar millones. Una parte de mí quería responder y compartir mi versión públicamente. Pero mi abogada dijo que eso solo empeoraría las cosas y alimentaría la historia de víctima de Hailey. Así que me mantuve callada y la vi construir esta narrativa falsa mientras yo tenía documentos legales que probaban la verdad. Mi abogada descubrió que el abogado de Hailey estaba trabajando a comisión después de investigar un poco su práctica. Eso significaba que solo le pagaban si ganaban o llegaban a un acuerdo, generalmente tomando un tercio de lo que Hailey recibiera. Explicó que por eso había presentado la demanda a pesar del caso débil, ya que básicamente estaba apostando a que yo llegaría a un acuerdo para evitar molestias y honorarios legales. Si podía asustarme para que pagara incluso unos cientos de miles para que desapareciera, él se iría con una buena parte de dinero por un trabajo mínimo. Mi abogada dijo, este tipo de abogados se aprovechan del deseo de las personas exitosas de evitar el drama y los costos de litigio. Pero no llegaríamos a un acuerdo porque ceder solo alentaría a más personas a intentar extorsionar a sus amigos con demandas falsas. Finalmente llegó la audiencia preliminar, y me senté en la sala del tribunal viendo al juez leer las presentaciones, luciendo cada vez más molesto. Le pidió al abogado de Hailey que explicara qué trabajo o contribución comercial específica proporcionó su cliente para justificar un reclamo por la mitad de la empresa. La respuesta del abogado fue un balbuceo sin sentido sobre trabajo emocional y amistad,
y estar presente durante el camino y cómo las relaciones comerciales modernas incluyen contribuciones no tradicionales. El juez lo interrumpió y pidió ejemplos concretos de trabajo realizado, contratos firmados, decisiones comerciales tomadas o propiedad intelectual creada. El abogado tartamudeó a través de un lenguaje más vago sobre sistemas de apoyo, creencia y aliento. Vi cómo la expresión del juez cambiaba de molesta a abiertamente escéptica al darse cuenta de que esta demanda era exactamente tan frívola como afirmaba nuestra presentación. La voz del juez cortó el silencio de la sala del tribunal como un cuchillo. Desestimó primero el reclamo por incumplimiento de contrato, indicando que no había un acuerdo escrito y no había pruebas de que alguna vez existiera uno. El reclamo de Quantum Meruit fue el siguiente porque Hailey no pudo demostrar ningún servicio real que hubiera proporcionado que tuviera valor para el negocio. Vi cómo la cara de su abogado palidecía mientras el juez examinaba cada reclamo con precisión clínica. Luego vino la parte que me hizo hundir el estómago. El reclamo por enriquecimiento injusto procedería porque, en esta etapa preliminar, el tribunal tenía que asumir que todas las acusaciones de Hailey eran ciertas. Mi abogada me apretó el brazo y susurró que esto era esperado, que lo anularíamos en el juicio sumario. Pero escuchar al juez decir que un reclamo sobrevivió se sintió como perder. Al salir del juzgado después, vi a Hailey parada cerca de la salida con su abogado. Estaba de espaldas a mí, pero se giró cuando escuchó que la puerta se abría. Nuestras miradas se encontraron durante quizás 2 segundos antes de que ella mirara su teléfono y caminara rápidamente hacia el estacionamiento. Algo sobre ese momento me impactó más que la audiencia misma. Ella realmente creía en su propia historia. Se había convencido a sí misma de que escucharme hablar sobre el negocio mientras tomábamos vino la convertía en socia fundadora. El engaño era tan completo que había contratado a un abogado y presentado una demanda basada únicamente en su versión retorcida de nuestra amistad. Me quedé allí mirándola desaparecer tras una esquina y me di cuenta de que nunca la había conocido realmente. Mi abogada presentó la moción de juicio sumario 3 días después. Pasó una tarde entera explicándome la estrategia legal, explicando que incluso si el tribunal aceptaba cada cosa que Hailey afirmaba como verdad absoluta, ella todavía no tenía base legal para una compensación. El apoyo emocional no crea sociedades comerciales. Escuchar a alguien hablar no te da derecho a sus ganancias. Estar presente durante el camino de alguien no te da la propiedad de su destino. La moción constaba de 50 páginas de argumentos legales respaldados por jurisprudencia que demostraban que la amistad, por mucho que Hailey quisiera manipularlo, no era un contrato. Mi abogada dijo que tendríamos un fallo dentro de 60 días, a menos que el juez fuera completamente incompetente, y basándose en la audiencia preliminar, ella no creía que la incompetencia fuera el problema. El CEO de la empresa adquirente me llamó 2 días después de que presentamos la moción. Me había reunido con él 2 veces durante las negociaciones, pero esto se sintió diferente, más personal. Me dijo que no estaba preocupado de que la demanda afectara el acuerdo porque su equipo legal había revisado todo y estaba de acuerdo en que no tenía sentido. Luego compartió algo que no esperaba. Hace años, cuando vendió su primera empresa, un amigo universitario había intentado reclamar que merecía acciones porque había permitido que el CEO durmiera en su sofá durante la fase de inicio. El amigo incluso había contratado a un abogado y enviado cartas amenazantes sobre cómo había proporcionado vivienda y apoyo emocional durante los cruciales primeros días. El CEO había aprendido por las malas que el éxito saca lo peor de las personas que se sienten con derecho a beneficiarse de tu trabajo, sin hacer nada del trabajo ellos mismos. Dijo que verme manejar a Hailey con límites claros y documentación le recordaba lo que deseaba haber hecho diferente. Comencé a ver a una terapeuta la semana siguiente. Mi abogada lo había sugerido durante una de nuestras reuniones, diciendo que la batalla legal era una cosa, pero procesar el daño emocional era otra completamente diferente. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio en el centro con plantas por todas partes y música suave sonando en la sala de espera. Me senté en su sofá en esa primera sesión e intenté explicar cómo me sentía por perder a mi amiga más antigua. Ella escuchó sin interrumpir mientras hablaba de todos los recuerdos que habíamos compartido, los chistes internos, las conversaciones nocturnas y los años de historia que sentía que significaban algo. Luego me hizo una pregunta que lo cambió todo. Quería saber si estaba de luto por la amistad que realmente había tenido o por la amistad que había creído tener. Me di cuenta de que estaba de duelo por algo que nunca había existido realmente. El abogado de Hailey presentó su respuesta a nuestra moción de juicio sumario 6 semanas después. Mi abogada me llamó riéndose después de leerla, diciendo que era el escrito legal más poco profesional que había visto en 15 años de práctica. Todo eran argumentos emocionales sobre el valor de la amistad y cómo las relaciones comerciales modernas incluyen contribuciones no tradicionales. De hecho, había escrito un párrafo sobre cómo la sociedad subvalora el trabajo emocional y las contribuciones de las mujeres al éxito masculino, ignorando por completo que yo también soy mujer y que el trabajo emocional sigue sin ser una base legal para tener acciones.
Mi abogada dijo que se leía como una entrada de diario en lugar de un argumento legal, lo que probablemente significaba que sabían que estaban perdiendo y no tenían nada más con qué trabajar. 4 de nuestros amigos en común organizaron una cena esa semana y me dijeron específicamente que Hailey no estaba invitada. Nos reunimos en un restaurante y pude sentir la tensión antes de que nadie dijera nada. Se disculparon uno por no haber visto a través del acto de víctima de Hailey de inmediato. Una amiga admitió que se había sentido incómoda con las publicaciones de Hailey en redes sociales incluso antes de la demanda, pero no había querido involucrarse. Otra dijo que había estado cuestionando otras cosas sobre su amistad con Hailey, recordando momentos en los que Hailey había hecho que todo girara en torno a ella, o manipulaba situaciones para hacerse la víctima. Todas habían recibido mensajes de Hailey pidiéndoles que hablaran conmigo, que me convencieran de llegar a un acuerdo, que me recordaran que la amistad debería importar más que el dinero. Estar sentada allí con estas 4 personas que realmente me habían apoyado se sintió como una prueba de que no había estado loca al defenderme. Mi madre llamó ese fin de semana con noticias que me hicieron reír a carcajadas. La madre de Hailey finalmente había dejado de enviar mensajes de texto después de que mi madre le enviara copias de los documentos legales reales. Aparentemente, leer lo que Hailey había reclamado en la corte, verlo detallado en lenguaje legal que merecía la mitad de una empresa para la que nunca había trabajado, había sido demasiado incluso para su propia madre. Mi madre dijo que la madre de Hailey había respondido con un mensaje corto diciendo que no se había dado cuenta del alcance total de lo que Hailey estaba reclamando y que ya no se pondría en contacto con nosotras. Incluso la mujer que había criado a Hailey y presumiblemente quería apoyar a su hija, no podía defender que exigiera la mitad de la empresa de otra persona, basándose solo en la amistad. El fallo del juez sobre nuestra moción de juicio sumario llegó 8 semanas después de que lo presentamos. Mi abogada me llamó al trabajo y pude escuchar la sonrisa en su voz antes de que dijera nada. La demanda completa fue desestimada con perjuicio, lo que significaba que Hailey no podía volver a presentarla. El juez había escrito en su orden que el apoyo emocional entre amigos, independientemente de lo valioso que pudiera ser personalmente, no crea ninguna obligación legal de compartir las ganancias comerciales. Fue más allá y nos otorgó honorarios y costos de abogados, declarando específicamente que la demanda era frívola y carecía de mérito. Mi abogada dijo que el lenguaje era inusualmente duro, y probablemente significaba que el juez estaba molesto de que este caso hubiera hecho perder tiempo a la corte. Me senté en mi escritorio mirando el correo electrónico con la orden judicial adjunta, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. 2 días después, el abogado de Hailey presentó un aviso de apelación. Mi abogada lo llamó una táctica dilatoria antes de que pudiera siquiera entrar en pánico por ello. Explicó que el fallo era legalmente sólido y que ganaríamos la apelación fácilmente. Pero significaba que esto se prolongaría otros meses, mientras el tribunal de apelación revisaba todo y llegaba a la misma conclusión que el juez de primera instancia. Centré mi atención en el acuerdo de adquisición, avanzando con la documentación final y las negociaciones con la empresa de tecnología. Mi abogada me mantuvo informada sobre el estado de la apelación, pero confiaba en que no afectaría nada. El equipo legal de la empresa adquirente hizo una revisión más de todo, verificando que la desestimación de la demanda fuera sólida y final. Su CEO me llamó personalmente para decirme que estaban impresionados por cómo había manejado toda la situación. Me dijo que la mayoría de los emprendedores habrían entrado en pánico o habrían llegado a un acuerdo solo para que desapareciera, pero yo había protegido el negocio y me había mantenido firme. La llamada me hizo sentir que había hecho algo bien más allá de simplemente construir un buen producto. Durante las siguientes 3 semanas, finalizamos cada detalle de la venta. Me reuní con mi equipo para explicar lo que sucedería después de la adquisición, asegurándome de que todos supieran que sus trabajos estaban seguros y que la nueva empresa valoraba lo que habíamos construido. Varios empleados me apartaron para decirme que estaban contentos de que no hubiera dejado que alguien se llevara el crédito por un trabajo que no hizo. Uno de mis desarrolladores me dijo que me había visto codificar a las 3:00 de la mañana durante los primeros días y que sabía exactamente cuánto había sacrificado para construir esto. La venta se cerró un martes por la mañana en una sala de conferencias del centro. Firmé lo que parecieron 100 páginas mientras los abogados de ambas partes presenciaban todo. Cuando terminó, el CEO de la empresa adquirente me estrechó la mano y me dio la bienvenida a su junta asesora. Salí de ese edificio sabiendo que tenía 4 millones por llegar, después de que se procesaran todos los pagos a inversores e impuestos. No era suficiente para jubilarme a los 30, pero era dinero real que me había ganado yo misma a través de años de trabajo que nadie más quería hacer. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta 3 días después, y me quedé mirando el número en la pantalla de mi teléfono durante 5 minutos. $4,200,000. Dinero que representaba cada llamada a la granja a primera hora de la mañana, cada noche aprendiendo a codificar, cada presentación a restaurantes, cada turno de mesera en el que había estado demasiado cansada para mantenerme en pie.
Había construido algo real, y alguien me pagó dinero real por ello, y ni un solo dólar pertenecía a nadie que no hubiera trabajado realmente por él. Mi abogada llamó esa misma tarde con noticias sobre la apelación. Había presentado nuestra moción para desestimarla como frívola y solicitado sanciones adicionales contra Hailey por hacer perder el tiempo a todos con un litigio sin mérito. Sonaba casi emocionada cuando explicó que estábamos sentando un precedente con este caso, porque demasiadas personas creen que pueden demandar a amigos por reclamos imaginarios sin enfrentar ninguna consecuencia. Dijo que el Tribunal de Apelaciones tenía toda nuestra documentación que mostraba la completa falta de participación de Hailey y que el fallo del juez de primera instancia había sido tan claro que básicamente no había nada que anular. Le pregunté cuánto tardaría el proceso de apelación, y ella estimó que tal vez un mes antes de que supiéramos algo. Pasé ese mes organizando mi vida financiera correctamente por primera vez. Me reuní con un asesor financiero, abrí cuentas de inversión, pagué la pequeña cantidad de deuda que todavía tenía de los primeros días del negocio. Puse dinero aparte para impuestos, abrí cuentas de jubilación, y realmente comencé a pensar en lo que quería hacer a continuación, en lugar de solo sobrevivir día a día. Se sintió extraño tener un respiro después de años de constante estrés financiero. 3 semanas y 2 días después de que mi abogada presentara la moción de desestimación, me llamó mientras estaba haciendo la compra. El Tribunal de Apelaciones había desestimado la apelación de Hailey sin siquiera exigirnos que presentáramos un escrito de respuesta. Habían leído el expediente del Tribunal de Primera Instancia, mirado nuestra moción y decidido que todo era tan obviamente frívolo que no iban a perder el tiempo en argumentos orales o escritos. Aún mejor, nos habían otorgado honorarios de abogados adicionales más $15,000 en sanciones contra Hailey personalmente por buscar un litigio que no tenía mérito legal. Mi abogada prácticamente se estaba riendo cuando explicó que el Tribunal de Apelaciones había utilizado un lenguaje en su orden que básicamente señalaba a Hailey por intentar abusar del sistema legal. Me quedé en la sección de frutas y verduras sosteniendo una bolsa de manzanas y sentí una ola de satisfacción que fue casi aterradora en su intensidad. 2 días después, mi abogada me reenvió un correo electrónico del abogado de Hailey. Se estaba retirando de representarla, con efecto inmediato. El correo electrónico era profesional, pero se podía leer entre líneas que había terminado de trabajar gratis en un caso que ahora había perdido 2 veces. Mi abogada dijo que la mayoría de los abogados a comisión se quedan con una apelación si creen que hay alguna posibilidad de ganar. Pero este tipo claramente se había dado cuenta de que Hailey le había mentido sobre su participación real en mi empresa. Sentí una especie de sombría satisfacción sabiendo que el intento de Hailey de robarme ahora le estaba costando dinero en lugar de enriquecerla. Tendría que pagar nuestros honorarios de abogados tanto del juicio como de la apelación, más las sanciones de ambos tribunales. Mi abogada estimó que serían alrededor de $32,000 en total, y dijo que sería agresiva en cobrarlo porque la gente necesitaba aprender que las demandas de amistad tienen consecuencias reales. El pago apareció en la cuenta fiduciaria de mi abogada unos 10 días después. Llamó para decirme que el cheque había sido cobrado y que estaba procesando la distribución final para cubrir nuestros honorarios. Mencionó que el cheque había provenido de una cuenta con el nombre de Hailey y el de su padre, lo que significaba que sus padres probablemente lo habían pagado, ya que Hailey definitivamente no tenía ese tipo de dinero. Pensé en la madre de Hailey llamando a mi madre para hacerla sentir culpable por romper el corazón de su hija. Y ahora los propios padres de Hailey sabían exactamente lo que ella había intentado hacer. Habían visto los documentos judiciales que detallaban sus reclamos, leído los fallos del juez que calificaban la demanda de frívola, y luego extendido un cheque por $32,000 para cubrir las consecuencias de la codicia de su hija. Durante las siguientes semanas, varios amigos en común se acercaron para contarme lo que Hailey estaba diciendo sobre todo. Aparentemente, se había estado quejando de que el sistema legal estaba manipulado a favor de la gente rica, que los jueces se ponían del lado de quien tenía más dinero, que ella nunca tuvo una oportunidad justa porque yo podía pagar mejores abogados. La disonancia cognitiva era casi impresionante. Literalmente estaba tratando de volverse rica con mi trabajo, exigiendo la mitad de 12 millones por no hacer nada. Y ahora se hacía la víctima sobre que la gente rica tenía ventajas. Una amiga me dijo que Hailey había publicado algo en redes sociales sobre cómo el sistema de justicia protege la riqueza por encima de las relaciones, y un grupo de personas que no conocían la historia real habían comentado de forma solidaria. No respondí ni me involucré porque... ¿Cuál era el punto? Las personas que importaban sabían la verdad y Hailey podía contar la historia que necesitara contarse a sí misma. Tomé parte de mi dinero de adquisición y planifiqué unas vacaciones para los amigos que realmente me habían apoyado durante la demanda. Las 4 personas que nunca habían cuestionado mi versión, que habían escuchado cuando necesitaba desahogarme, que me habían recordado que estaba haciendo lo correcto cuando me sentía culpable. Alquilé una casa en la playa por una semana y pasamos el tiempo nadando, cocinando y quedándonos despiertos hasta tarde hablando de todo menos de Hailey.
Nadie mencionó su nombre en todo el viaje, lo que se sintió como el cierre que necesitaba. Estos eran amigos de verdad que me apoyaron sin esperar nada a cambio, y pasar tiempo con ellos me recordó cómo era la verdadera amistad. Cuando regresé de la playa, mi ex inversor de tecnología llamó, preguntando si quería conocer a otros emprendedores con los que trabajaba. Les había estado contando mi historia, tanto el éxito empresarial como la forma en que manejé la demanda, y varias personas querían hablar conmigo sobre sus propias empresas en etapa inicial. Comencé a reunirme con fundadores que estaban donde yo había estado 2 años atrás, tratando de descubrir cómo construir algo sostenible. Compartí lo que había aprendido sobre el desarrollo de productos, la adquisición de clientes, la formación de equipos y cómo protegerse legalmente de las personas que podrían afirmar que merecen acciones que no se ganaron. Ayudar a otras personas a evitar mis errores se sintió más significativo que quedarme sentada pensando en la traición de Hailey. Una mujer a la que asesoré estaba lidiando con un amigo que seguía insinuando que merecía acciones por apoyo emocional, y pude guiarla sobre exactamente cómo documentar todo y establecer límites claros antes de que se convirtiera en un lío legal. Verla manejarlo de forma proactiva en lugar de reactiva, como me había tocado a mí, me hizo sentir que algo bueno había surgido de mi experiencia. 6 meses después de que la demanda terminara oficialmente, me encontré con Hailey en una cafetería del centro. Estaba esperando mi pedido cuando la vi entrar, y nuestras miradas se encontraron durante quizás 2 segundos, antes de que literalmente se diera la vuelta y saliera. Una parte de mí se sintió triste por el hecho de que nuestra amistad hubiera terminado de esta manera. Que alguien que conocía desde la escuela secundaria fuera ahora alguien que ni siquiera podía estar en la misma habitación que yo. Pero sobre todo, sentí alivio de no tener que fingir más. No tenía que actuar como si su mínimo interés en mi vida hubiera sido un apoyo real. No tenía que restar importancia a mi propio trabajo para que ella se sintiera mejor acerca de sus elecciones. No tenía que mantener una amistad que probablemente había sido unilateral durante años, antes de que la demanda lo hiciera obvio. Tomé mi café y volví a mi coche, sintiéndome más ligera que en meses. Un par de semanas después de ese momento en la cafetería, una de nuestras amigas en común me envió un mensaje de texto diciendo que se había encontrado con Hailey en un evento de networking. Aparentemente, Hailey pasó todo el tiempo hablando sobre sus planes de comenzar su propio negocio y cómo iba a tener mucho más éxito que yo. Mi amiga me envió este mensaje como si esperara que me molestara o me sintiera amenazada, pero honestamente, solo me sentí cansada. Le respondí que realmente esperaba que Hailey construyera algo exitoso, porque tal vez el proceso de crear una empresa desde cero le enseñaría cómo se ve el trabajo real. Tal vez entendería por qué su apoyo emocional no había valido 6 millones si tenía que pasar 2 años enseñándose habilidades por la noche, después de trabajar todo el día, o llamando a clientes potenciales que le colgaban, o comiendo ramen durante meses para pagar los costos del servidor. Mi amiga respondió con muchos signos de interrogación como si no pudiera creer que no estuviera enojada, pero lo decía en serio. Lo mejor que le podía pasar a Hailey era aprender la diferencia entre ver a alguien construir algo y construirlo tú misma. Comencé a pensar en lo que quería hacer a continuación con el dinero de la adquisición. Después de los pagos a inversores e impuestos, tenía alrededor de 4 millones para trabajar, lo cual era suficiente para financiar una nueva aventura sin necesidad de capital externo de inmediato. Seguí volviendo a la tecnología agrícola, porque había pasado 4 años construyendo relaciones con granjas en 3 estados y entendía sus problemas mejor que la mayoría de la gente de tecnología. Los agricultores con los que había trabajado lidiaban con mucha ineficiencia en sus operaciones. Desde sistemas de riego que desperdiciaban agua hasta equipos que se averiaban constantemente, y problemas de la cadena de suministro que les costaban dinero cada temporada. Comencé a esbozar ideas para una plataforma que ayudaría a las granjas a optimizar el uso de sus recursos utilizando análisis de datos y sensores. Nada lujoso o complicado, solo herramientas prácticas que les ahorrarían dinero y harían su trabajo más fácil. Me comuniqué con algunos de los propietarios de granjas que había llegado a conocer a través de mi primera empresa, preguntando si podía visitarlos y hablar sobre sus mayores desafíos operativos. 3 de ellos me invitaron a salir durante la primera semana, lo que se sintió como una validación de que había construido relaciones reales durante esas llamadas telefónicas a primera hora de la mañana hace años. Conduje hasta una granja lechera a unas 2 horas de distancia, y pasé la tarde caminando con el propietario mientras me explicaba sus problemas de riego y me mostraba sus registros de mantenimiento de equipos. Confió en mí lo suficiente como para compartir números reales sobre sus costos y pérdidas, que era exactamente el tipo de datos que necesitaba para construir algo útil. El trabajo se sintió bien de una manera que no tenía nada que ver con Hailey, o la demanda o todo ese drama. Esto era solo yo haciendo lo que se me daba bien, identificar problemas y encontrar soluciones. Unos días después, mi abogada me envió una carta final cerrando oficialmente el caso. Escribió que estaba orgullosa de mí por defenderme y no ceder cuando Hailey intentó intimidarme con amenazas legales.
La carta decía que demasiadas personas llegan a acuerdos en estos intentos de extorsión de amistad porque se sienten culpables por su éxito, como si de alguna manera le debieran a otras personas una parte de lo que ganaron a través de su propio trabajo. Explicó que contraatacar de la manera en que lo hice protege a todos porque sienta un precedente de que no puedes simplemente exigir dinero a personas exitosas alegando que proporcionaste apoyo emocional. Su carta me hizo pensar en cuántos emprendedores probablemente enfrentan situaciones similares y simplemente pagan a la gente para que el problema desaparezca. Me pregunté cuántas personas habían dado dinero a amigos o familiares que se sentían con derecho a su éxito. No porque realmente lo merecieran, sino porque decir que no se sentía demasiado difícil o demasiado malo. Mi abogada terminó la carta diciendo que debería estar orgullosa de mí por trazar límites claros y proteger mi trabajo, y que esperaba que más personas siguieran mi ejemplo. Leer esa carta se sintió como un permiso para finalmente pasar página por completo de toda la situación. Decidí escribir sobre la experiencia sin nombrar a Hailey, ni incluir ningún detalle que la identificara específicamente. Me centré en las lecciones que había aprendido sobre los límites, sobre documentar todo en las relaciones comerciales, sobre no dejar que la culpa anule el sentido común cuando la gente hace demandas irrazonables, y escribí sobre cómo el apoyo emocional entre amigos es valioso e importante, pero no crea ninguna obligación de compartir las ganancias comerciales, a menos que haya habido un acuerdo real y una contribución de trabajo real. La publicación fue bastante sencilla, solo yo compartiendo lo que sucedió y lo que aprendí, pero la publiqué en algunos foros y subreddits de emprendedores, donde pensé que podría ayudar a otras personas. En 2 días, la publicación tuvo miles de visitas y cientos de comentarios. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de personas que me decían que habían lidiado con situaciones casi idénticas, amigos o familiares que exigieron dinero después de que se volvieron exitosos. Una mujer me dijo que su hermana intentó reclamar la propiedad de su panadería porque había probado recetas durante la fase de desarrollo. Otra persona dijo que su compañero de cuarto universitario exigió acciones en su empresa de software porque les había permitido quejarse de problemas de codificación mientras tomaban cervezas. Las historias eran todas ligeramente diferentes, pero el patrón era exactamente el mismo. Personas que no habían hecho el trabajo real, sintiéndose con derecho a las recompensas. Varias personas me agradecieron por escribir sobre ello porque se habían sentido solas al lidiar con estas situaciones, y culpables por decir que no a personas que les importaban. Leer todos esos mensajes me hizo darme cuenta de lo común que era este problema, y de lo pocas personas que hablaban de él abiertamente. Una semana después de que la publicación se volviera viral, comencé a recibir correos electrónicos de personas que me preguntaban si hablaría en eventos sobre cómo construir negocios y manejar situaciones personales difíciles que surgen cuando te vuelves exitoso. Un grupo de emprendimiento de mujeres quería que hablara en su reunión mensual. Una incubadora de startups preguntó si haría un panel de discusión sobre cómo protegerse legalmente como fundador. Una escuela de negocios me invitó a hablar con sus estudiantes sobre los desafíos del mundo real que no se cubren en las clases. Dije que sí a todos ellos porque me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, en realidad me posicionaba para ayudar a otras personas a evitar problemas similares o a manejarlos mejor si surgían. El primer evento de oratoria fue en un espacio de coworking en el centro, donde unas 30 mujeres emprendedoras se reunieron para la reunión mensual. Conté mi historia sin nombrar a Hailey, centrándome en los pasos específicos que tomé para protegerme y las lecciones que aprendí sobre documentación y límites. Durante el periodo de preguntas, casi todas tenían una historia sobre alguien en su vida que se sentía con derecho a su éxito. Terminamos hablando durante 1 hora extra después de que terminó la reunión oficial. Todos compartían experiencias y consejos. Una periodista que había estado en esa reunión se puso en contacto conmigo unos días después, queriendo escribir un artículo sobre las rupturas de amistad en contextos empresariales. Dijo que era un tema que afectaba a mucha gente, pero que rara vez recibía una cobertura seria porque todo el mundo se sentía demasiado culpable o avergonzado para hablar de ello públicamente. Acepté ser entrevistada de forma anónima, y ella escribió una pieza muy reflexiva sobre cómo el éxito puede revelar la verdadera naturaleza de las relaciones que parecían sólidas antes de que el dinero se interpusiera. El artículo citó a varios emprendedores que lidiaron con amigos que exigían acciones o pagos por contribuciones mínimas, y ayudó a normalizar la conversación de una manera que hizo que la gente se sintiera menos sola. La periodista me envió el artículo publicado y leí todos los comentarios, que en su mayoría eran personas compartiendo sus propias historias o agradeciéndole por cubrir el tema. A través de los eventos de oratoria y las respuestas al artículo, me conecté con un grupo de unas 8 mujeres emprendedoras que habían lidiado con personas de su pasado que les exigían dinero después de que tuvieron éxito. Comenzamos a reunirnos mensualmente para tomar café, creando una red de apoyo informal donde podíamos hablar honestamente sobre los desafíos del éxito sin que nadie nos juzgara por establecer límites o proteger nuestro trabajo. Reunirme con estas mujeres me hizo darme cuenta de lo común que era este patrón.
especialmente para las mujeres que habíamos sido socializadas toda nuestra vida, para priorizar las relaciones y acomodar los sentimientos de otras personas, por encima de nuestras propias necesidades. Hablamos de lo difícil que era decir no a amigos o familiares, incluso cuando sus demandas eran completamente irrazonables, y cuánta culpa cargábamos por elegir nuestro trabajo por encima de relaciones que resultaron ser condicionales. De todos modos, mi nueva empresa comenzó a ganar una atracción real a medida que desarrollaba la plataforma de tecnología agrícola. Tenía prototipos funcionales de los sistemas de sensores y había firmado acuerdos con 5 granjas para probar la plataforma durante la próxima temporada de crecimiento. Pero esta vez, fui mucho más cuidadosa sobre con quién discutía el negocio y cuántos detalles compartía. Había aprendido que no todo el mundo merece acceso a tus sueños y planes, incluso las personas que te importan, porque algunas personas usarán esa información en tu contra más tarde, o se sentirán con derecho a tu éxito, solo porque lo supieron pronto. Mantuve mi círculo pequeño, y solo hablé de detalles con personas que tenían experiencia real para contribuir, o estaban involucradas a través de inversiones o asociación. Una tarde, recibí un mensaje en LinkedIn de alguien que dijo que solía trabajar con Hailey en su firma de marketing. El mensaje explicaba que Hailey había sido despedida hacía unos meses por atribuirse repetidamente el crédito por el trabajo que hacían otras personas, afirmando que había liderado proyectos en los que apenas contribuyó, y poniendo su nombre en presentaciones que otros miembros del equipo habían creado. La persona dijo que había visto mi publicación de blog y reconoció el patrón de inmediato, y querían que supiera que el comportamiento de Hailey conmigo no era un incidente aislado, sino parte de cómo operaba en general. Me senté allí mirando ese mensaje durante mucho tiempo, sin sentirme feliz por Hailey perdiendo su trabajo, pero tampoco sorprendida. El patrón siempre había estado ahí. Simplemente no había querido verlo claramente cuando éramos amigas. Ella siempre fue rápida en atribuirse el mérito y lenta en hacer el trabajo real. Siempre lista para estar en las fotos celebrando el éxito, pero nunca presente para las partes difíciles de construir algo. Le di las gracias a la persona por contactarme y luego cerré LinkedIn, sin querer pensar más en Hailey. Tomé parte de mi dinero de adquisición y comencé a invertir en otras startups fundadas por mujeres, queriendo apoyar a emprendedoras que realmente estaban haciendo el trabajo y construyendo negocios reales. Extendí cheques a una plataforma de entrega de alimentos, una marca de ropa sostenible y una empresa de tecnología de la salud, todas fundadas por mujeres que me recordaban a mí misma hace unos años. Trabajando horas locas y apostando todo por su visión. Varias de las fundadoras me dijeron que tener una inversora que entendiera el camino marcaba una gran diferencia. Alguien que supiera lo que se sentía construir algo de la nada y no esperara resultados de la noche a la mañana o respuestas fáciles. Comencé a ver a una terapeuta unos 3 meses después de que terminó la demanda, no porque me sintiera rota, sino porque quería entender lo que había sucedido y asegurarme de aprender de ello. El consultorio de la terapeuta estaba en una casa de piedra reconvertida con paredes grises suaves y plantas por todas partes. Y durante nuestra primera sesión, le expliqué toda la situación con Hailey de principio a fin. La terapeuta escuchó sin interrumpir, y luego me preguntó qué había aprendido sobre mí misma a través de la experiencia. Lo pensé por un minuto antes de responder que había aprendido que podía defenderme incluso cuando me costaba relaciones, y eso se sentía como una fortaleza que no sabía que tenía. La terapeuta asintió y dijo que muchas personas luchan toda su vida por establecer límites porque tienen miedo de ser vistas como egoístas o malas. Pasamos las siguientes sesiones hablando de cómo la demanda, a pesar de ser dolorosa, en realidad me dio claridad sobre quién soy y qué valoro. Aprendí que proteger mi trabajo no era solo por dinero, sino por respetar el esfuerzo y el sacrificio que se hicieron para construir algo real. La terapeuta me ayudó a ver que la demanda de Hailey fue probablemente el regalo más claro que pudo haberme dado, porque me obligó a dejar de fingir que nuestra amistad era algo que no era. Casi al mismo tiempo, me reconecté con algunos amigos de mis días de mesera que me habían visto durante la fase de construcción. Me reuní con 3 de ellos para cenar en el mismo restaurante donde habíamos trabajado juntos. Y entrar por las puertas me trajo recuerdos de llegar a los turnos de almuerzo agotada por codificar toda la noche. Nos sentamos en una cabina en la parte de atrás y preguntaron sobre la venta de la empresa y la situación con Hailey, de la que se habían enterado a través de contactos mutuos. Les di la versión corta, y todos negaron con la cabeza diciendo que no les sorprendía que Hailey hubiera hecho algo así. Una de ellas, Sara, dijo que recordaba cómo yo solía llevar mi laptop al trabajo y codificar durante los periodos lentos, mientras que Hailey venía a por aperitivos gratis y se quejaba de su trabajo de oficina. Otra amiga mencionó que siempre habían sabido que yo tendría éxito, porque vieron la dedicación y el sacrificio de primera mano. Me vieron trabajar turnos dobles para ahorrar dinero para los costos del servidor y saltarme las bebidas con el personal para ir a casa y trabajar en la aplicación. Escuchar su perspectiva me hizo darme cuenta de que las personas que realmente presenciaron mi trabajo nunca cuestionaron lo que me había ganado. Solo las personas que vieron el producto terminado pensaron que el éxito era fácil. Un año después de que terminó la demanda,
Estaba en un lugar mental y emocional completamente diferente. Tenía límites más fuertes con todos en mi vida, no solo en los negocios, sino también con mi tiempo y energía en general. Había desarrollado un mejor juicio sobre las personas, aprendiendo a observar lo que hacían en lugar de creer lo que decían. Mi confianza para manejar situaciones difíciles había crecido porque me había enfrentado al peor escenario de alguien a quien amaba tratando de destruirme, y lo había sobrevivido. Miré mi vida y vi que había construido algo real de nuevo con la nueva empresa. Pero esta vez estaba rodeada de personas que realmente contribuían, en lugar de personas que solo querían estar asociadas con el éxito. La diferencia era obvia en cada interacción. Desde cómo se comunicaba mi equipo, hasta cómo los inversores se relacionaban con el negocio. Empecé cada día sintiéndome agradecida por la claridad que me había dado la demanda, en lugar de amargada por lo que había perdido. Mi nueva empresa recaudó una importante ronda de capital semilla, unos 6 meses después de su desarrollo, atrayendo 2 millones de un grupo de inversores que investigaron seriamente antes de comprometerse. Durante la reunión final de presentación, uno de los inversores principales mencionó que habían investigado la situación de Hailey como parte de su verificación de antecedentes sobre mí. Sentí que se me revolvía el estómago pensando que esto podría dañar el acuerdo, pero el inversor dijo que en realidad les daba más confianza en mi liderazgo. Explicó que la forma en que manejé la demanda demostró carácter y juicio empresarial, mostrando que podía tomar decisiones difíciles y proteger los activos de la empresa, incluso bajo presión emocional. Otro inversor agregó que demasiados fundadores dejan que las relaciones personales nublen su sentido comercial, y mi disposición a luchar contra una demanda frívola en lugar de simplemente pagar para que desapareciera, mostró el tipo de determinación que querían en un CEO. El inversor principal dijo que habían visto a muchos fundadores exitosos por primera vez que luchaban con su segunda aventura porque se ablandaban o perdían su ventaja, pero mi trayectoria demostraba que me estaba volviendo más perspicaz y enfocada. Cerramos la ronda 2 semanas después y utilicé parte del dinero para contratar a mis primeros empleados para la nueva aventura. Fui deliberada al construir una cultura de empresa saludable desde el principio, aprendiendo tanto de los éxitos como de los errores de mi primera empresa. Entrevisté a los candidatos cuidadosamente, preguntando sobre su estilo de trabajo y qué tipo de entorno les ayudaba a hacer su mejor trabajo. Contraté a 5 personas en la primera ola, todas ellas experimentadas en tecnología agrícola o desarrollo de software, y me aseguré de que cada persona entendiera exactamente a qué se estaba comprometiendo. Durante el proceso de oferta, compartí acciones apropiadamente con personas que realmente contribuyeron, dando a cada empleado inicial una participación significativa en la empresa basada en su función e impacto esperado. Establecer la estructura de acciones se sintió como recuperar el concepto de la distorsión de Hailey, demostrando que compartir la propiedad tenía sentido cuando la gente realmente construía algo junta. Mi nuevo equipo comenzó a trabajar en un pequeño espacio de oficina cerca de la universidad. Y durante el primer mes, me di cuenta de que teníamos algo especial basado en cómo la gente colaboraba y se empujaba mutuamente a hacer un mejor trabajo. Una tarde, fui a tomar un café con uno de los amigos en común que se había mantenido neutral durante la demanda. Y ella mencionó que Hailey se había mudado a una ciudad diferente hacía unos 6 meses. La amiga dijo que Hailey parecía estar bien según sus redes sociales, trabajando en una nueva empresa y publicando fotos de su apartamento y nuevo vecindario. Me sentí genuinamente neutral al escuchar la actualización. Ni feliz, ni triste, ni curiosa por los detalles. Le dije a mi amiga que esperaba que Hailey fuera feliz, pero que no tenía ningún deseo de reconectarme o saber más sobre su vida. La amiga asintió y dijo que entendía. Luego cambió el tema para hablar sobre su propia situación laboral. Caminando de regreso a mi oficina después del café, me di cuenta de que la verdadera sanación no se trataba de perdonar a Hailey o entender su perspectiva. Se trataba de llegar a un lugar donde ella simplemente ya no importaba en mi vida. Hablé en una conferencia sobre cómo construir negocios sostenibles 3 meses después, presentando ante una sala de unos 200 emprendedores e inversores. Mi charla se centró en los desafíos prácticos de escalar la tecnología agrícola y la importancia de construir relaciones reales con los agricultores, en lugar de simplemente tratarlos como puntos de datos. Durante la sesión de preguntas, alguien en la fila de atrás preguntó cómo lidié con la demanda de amistad de la que habían leído en la prensa de negocios. La sala se quedó en silencio, y pude sentir que todos se inclinaban hacia adelante esperando mi respuesta. Dije honestamente que fue doloroso pero necesario y que proteger tu trabajo no es egoísta, incluso cuando la gente intenta hacerte sentir culpable por ello. Expliqué que la demanda me enseñó a documentar todo y a ser clara sobre quién contribuye con qué, lo que me hizo una mejor socia comercial y líder. La persona que preguntó asintió, y varias otras se acercaron después para compartir sus propias historias de amigos o familiares que se sentían con derecho a su éxito. Mi madre me llamó unas semanas después de la conferencia y dijo que quería hablar sobre algo que había estado en su mente. Nos reunimos para almorzar en un lugar cerca de su casa, y me dijo que estaba orgullosa de cómo manejé todo con Hailey.
Admitió que inicialmente pensó que debería haberle dado algo de dinero a Hailey para preservar la amistad, tal vez $50,000 o $100,000, para evitar la batalla legal y mantener la paz. Le pregunté qué la hizo cambiar de opinión, y dijo que ver cómo se desarrollaba la demanda la hizo comprender que la amistad ya estaba rota, y la acción legal de Hailey solo la hizo visible. Mi madre dijo que había estado pensando en todas las veces a lo largo de los años en que Hailey hizo que todo girara en torno a ella, y se dio cuenta de que el patrón siempre había estado ahí, pero todos lo habíamos excusado porque eso es lo que haces con los viejos amigos. Dijo que lamentaba haberme presionado inicialmente para llegar a un acuerdo y que ahora entendía por qué me defendí. Comencé a ser mentora de una joven emprendedora llamada Jessica, que se puso en contacto a través de una conexión mutua pidiendo consejo. Nos reunimos en una cafetería y me explicó que su mejor amiga de la universidad estaba exigiendo acciones en el negocio que Jessica había construido, alegando que merecía la propiedad porque la había apoyado durante los primeros días. La situación era tan similar a la mía que casi me río, pero en su lugar le pedí a Jessica que me guiara exactamente sobre qué había contribuido su amiga frente a lo que Jessica había hecho ella misma. Jessica enumeró todo su propio trabajo, y luego admitió que su amiga básicamente solo la había escuchado hablar sobre el negocio ocasionalmente, mientras pasaban el rato. Le di consejos concretos sobre documentación, mostrándole cómo recopilar pruebas de su trabajo en solitario real y la falta de contribución de su amiga. Le expliqué la importancia de los límites y de no dejar que la culpa anule el sentido comercial, compartiendo ejemplos específicos de mi propia experiencia con Hailey. Jessica se fue de la reunión con un aspecto aliviado y decidido. Y 3 semanas después, me envió un mensaje de texto diciendo que le había ofrecido nada a su amiga y que ésta se había echado atrás después de ver la documentación. Ayudarla a evitar mis errores se sintió significativo de una manera que me sorprendió. 2 años después de la adquisición, mi nueva empresa estaba prosperando con 15 empleados, asociaciones con más de 100 granjas e ingresos que superaban nuestras proyecciones. Estaba rodeada de personas que realmente apoyaban mi trabajo, en lugar de solo querer beneficiarse de él. Personas que llegaban temprano y se quedaban tarde porque creían en lo que estábamos construyendo. Había construido una red profesional basada en el respeto mutuo y la contribución genuina, donde la gente se ayudaba mutuamente porque valoraban la relación, no porque esperaran un pago. Mirando a mi equipo durante nuestra reunión semanal, me sentí agradecida por las duras lecciones que había aprendido con Hailey, porque me enseñaron a reconocer el apoyo real frente a la amistad superficial. Mi vida era más plena y exitosa de lo que había sido antes de la demanda. No a pesar de lo que pasó con Hailey, sino en parte gracias a ello. Pasé 3 meses sin pensar en Hailey en absoluto, lo que me sorprendió cuando me di cuenta. Surgió durante una llamada de mentoría con una joven fundadora que estaba lidiando con una situación similar, y tuve que hacer una pausa para recordar los detalles de lo que sucedió. Todo se sentía como algo que le pasó a una versión diferente de mí, alguien más joven y menos segura de sí misma. Compartí la historia con esta fundadora como un cuento de advertencia sobre documentación y límites, usando ejemplos específicos de lo que hice bien y lo que desearía haber hecho diferente. Ella tomó notas y me agradeció por ser honesta sobre cuánto dolió en ese momento, y me di cuenta de que esa era la verdadera sanación, convertir el dolor en algo útil para otra persona. La demanda y el fin de la amistad seguían siendo importantes en mi historia, pero ya no me definían ni ocupaban espacio en mi cabeza, a menos que los sacara deliberadamente para ayudar a alguien. El correo electrónico de la periodista llegó un martes por la mañana, preguntando si estaría dispuesta a ser perfilada para una importante publicación de negocios. Mi nueva empresa había alcanzado algunos hitos impresionantes, y querían destacarme en su sección de emprendedores emergentes. Dije que sí, y pasé una hora hablando sobre mi camino desde trabajar de mesera hasta mi primera salida y la construcción de la segunda empresa. La periodista preguntó sobre desafíos y contratiempos, y mencioné la dificultad del proceso de adquisición y el aprendizaje de escalar rápidamente, pero la situación de Hailey nunca surgió. Cuando el artículo se publicó 2 semanas después, mencionaba mi salida exitosa anterior en una sola frase como contexto, centrándose en cambio en mi trabajo actual en tecnología agrícola y mi enfoque para construir negocios sostenibles. Toda la pieza trataba sobre mi trabajo, mi visión, mi equipo, los problemas que estábamos resolviendo. Sin drama, sin traición, sin demandas. Solo una fundadora que construyó algo valioso, lo vendió y estaba construyendo algo nuevo. Le envié el artículo a mi madre y ella me respondió con 3 emojis de corazón y dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado. Reservé un viaje en solitario a Islandia para la semana del aniversario de mi empresa. 3 años desde que comencé a construir esa primera aplicación en mi pequeño apartamento mientras trabajaba turnos dobles. Quería hacer algo significativo para conmemorar la ocasión. Algo que fuera solo para mí. Pasé 5 días haciendo senderismo por paisajes volcánicos y sumergiéndome en aguas termales, pensando en todo lo que sucedió en esos 3 años. Las mañanas temprano llamando a granjas,
El rechazo de los restaurantes que pensaron que la idea no funcionaría. La primera vez que vi que mi aplicación realmente le ahorraba dinero a alguien. La reunión con el inversor que lo cambió todo. Contratar a mi primer empleado. Ver crecer el negocio más allá de lo que había imaginado. Luego la oferta de adquisición. Hallie apareciendo con su abogado. La demanda. Las apelaciones. Finalmente ganar. Empezar de nuevo con esta nueva empresa. Construir un equipo en el que confiaba. Aprender de mis errores. El camino incluyó traición y pérdida. Momentos en los que cuestioné todo. Tiempos en los que quise rendirme. Pero también me enseñó una fuerza que no sabía que tenía. Me mostró cómo proteger mi trabajo. Me ayudó a comprender la diferencia entre el apoyo real y las personas que solo querían beneficiarse de mi éxito. Regresé de ese viaje sintiéndome tranquila de una manera que no lo había estado antes. Agradecida por todo, incluso por las partes difíciles. Sentada en mi oficina, 6 meses después, mirando fotos de ese viaje a Islandia en mi pared, pensé en Hallie por primera vez en semanas. Estaba agradecida de haberle ofrecido exactamente lo que ella me dio, que fue nada, porque nos obligó a ambas a ser honestas sobre lo que realmente era nuestra amistad. Ella quería crédito por mi trabajo sin hacer el trabajo. Quería beneficiarse de mi éxito sin apoyar la lucha. Quería la mitad de algo que nunca ayudó a construir. Luchar en lugar de ceder a la culpa me enseñó a establecer límites y proteger lo que creé. Perdí una amistad, pero mantuve mi integridad y mi respeto por mí misma. Ahora estaba rodeada de personas que realmente me apoyaban, que aparecían cuando las cosas eran difíciles, no solo cuando las cosas eran exitosas, que celebraban mis victorias sin preguntar qué obtendrían de ello. Mi socio comercial, mi equipo, mis amigos de verdad, los mentores que me dieron consejos reales. Estas eran las personas que pertenecían a mi vida. La demanda me costó dinero, tiempo y energía emocional, pero me dio claridad sobre quién era y qué valoraba. Construí una vida y una carrera en mis propios términos con personas que respetaban mi trabajo en lugar de intentar reclamarlo como propio.